Hola, esto es La Mágica Historia. Antes, antes de entrar en materia, eh, avisar nomás de que YouTube elimina no video, elimina algunos comentarios, ¿ok? Y los últimos videos que he subido ha eliminado varios, ¿no? Entonces yo no sé cuál es el criterio que se aplica ahí, porque después yo en la edición puedo ver esos comentarios y la mayoría son saludos o aportes o comentarios de los videos, pero sin ninguna cosa en particular que amerite, digamos, que los elimine. Así que aclarar solamente ese punto, que yo no elimino comentarios. La única, lo único que, la única manera, digamos, de que yo eliminara un comentario sería que me dejaran algo no ofensivo, sino que fuera un ataque personal, directo, y que fuera más o menos fuerte. Ahí, claro, obviamente, un tema de dignidad lo haría, porque no viene al caso aquí dejar comentarios de ataques personales, pienso yo. Pero hasta ahora yo no lo he hecho, ¿ok? Así que, por favor, que quede claro eso de que yo no elimino comentarios y que eh, paciencia nomás, pues como he dicho siempre, estas son las normas, las reglas de la casa. Y YouTube tiene el control sobre algunas cosas, así que nada se puede hacer. Paciencia nomás. Eso, ya, vamos. La verdad quería haber dejado el tema de lo que está pasando en Israel de lado, pero eh, he visto harto material de distintos lados y sobre todo aduciendo derechos bíblicos en esta cuestión. Y como lo he dicho en el otro video, aunque suene ofensivo, digamos, para algunas personas, pero no hay nada que realmente se demuestre que pueda conectar a las personas que hoy día están viviendo en el territorio de Israel, tanto judíos como palestinos, como samaritanos, como drusos, cristianos y otras minorías, que conecta a estas personas con con el relato bíblico, ¿ok? Entonces quería extender un poquito más ese asunto y hablar un poco de lo que nos dice por lo menos el tema genético, ¿ok? Oficialmente hablando. Ahora, antes de ponerme a hablar, recordar que para mí este tema de los estudios genéticos son simplemente un dato anexo, ¿me entienden? No necesariamente tiene que ser esto una cosa categórica, ¿ok? Porque como lo he dicho siempre, detrás de todo esto, de todos estos estudios genéticos, de laboratorio, en fin, hay personas que son manipulables, personas que son comprables, personas que tienen ideologías también y que pueden engañar, que pueden falsear cosas. Ha ocurrido que se ha comprobado que en un par de ocasiones se han falseado muestras, han dejado muestras de personas que no corresponden o incluso muestras de animales para enturbiar estos procesos. Hay presiones políticas y en este caso, en el caso del historial genético del Medio Oriente, chuta, se imaginarán ustedes las presiones que hay detrás, ¿me entienden? Entonces, recordar eso, de que para mí el tema de los estudios genéticos es un aporte como referencia, ¿ok? Pero no está de más echarle un repaso a esta cuestión. Bueno, el asunto es que el haplogrupo, o sea, es decir, la clasificación genética por excelencia del área bíblica, digamos, ¿cierto? Del Medio Oriente, incluso del norte de África, es el haplogrupo J, ¿ok?
¿Qué tiene de especial este haplogrupo? Nada. Si usted busca, por ejemplo, en Wikipedia, le va a aparecer que este haplogrupo tiene más de 40.000 años, pero no es así. Recordemos que también Wikipedia también es una referencia y también está sujeta a manipulaciones por distintas motivaciones, ¿ok? Pero también es una buena referencia para buscar por lo menos lo que oficialmente se dice acerca de un tema. ¿Ok? Pero ¿por qué yo digo que el haplogrupo J no tiene 40.000 años? Porque esa antigüedad de 40.000 años se da a los últimos rastreos, ¿cierto? De hasta dónde se puede rastrear los orígenes de este haplogrupo, pero que no necesariamente son los orígenes puros de este haplogrupo. Es decir, hace 40.000 años atrás hay un rastreo genético que va al norte de África, pero no es el haplogrupo J de forma pura. Esta diferenciación los genetistas la hacen hace 18.000 años atrás, ¿ok? No hace 40.000, o sea, hace 18.000 años atrás, ahí recién habría aparecido el haplogrupo J como tal, ¿ok? Esto ya plantea algunas cuestiones, porque nos indica que el haplogrupo bíblico, ¿cierto? El que está presente en el área, en el territorio donde suceden la mayoría de los acontecimientos bíblicos, no es el haplogrupo más antiguo del ser humano, como Homo sapiens, ¿ok? Los haplogrupos están ordenados, ¿cierto? Alfabéticamente, según su antigüedad, ¿ok? Es decir, el haplogrupo más antiguo sería el A, el haplogrupo A, ¿ok? Y de ahí el B, el C, ¿me entienden? De ahí para adelante. Se entiende entonces que el haplogrupo J no es el más antiguo, y tomando en cuenta de que tampoco la Z es el último, sino que creo que es la R, que es un haplogrupo que está relacionado con algunos grupos europeos. Bueno, como sea, el asunto es que recién hace 18.000 años atrás el grupo genético del Medio Oriente, del norte de África, ¿cierto? Y de Arabia se habría diferenciado de los demás. Algo que ya no concuerda con lo que podríamos imaginar. Esto se puede tomar de distintas maneras porque la historia bíblica, ¿cierto? La datación histórica del relato bíblico también es para interpretarlo de distintas maneras. Qué tan antiguo es el relato bíblico, ¿ok? Pero nos podríamos imaginar que esto no coincide, por ejemplo, con el relato del Génesis, ¿ok? Es decir, hay grupos genéticos más antiguos que el grupo genético del lugar donde se supone que ocurren los acontecimientos del Génesis, ¿ok? Deberíamos entender por eso entonces que el relato bíblico más antiguo, los protagonistas de ese relato no serían personas semíticas, ¿ok? Ahora bien, este tema del haplogrupo J técnicamente no se puede asociar a los semitas, es simplemente una división genética, ¿ok? La división semítica hoy en día se toma más en cuenta, más que una raza, como una cultura o una etnia, más relacionado al tema de cultura en común, ¿me entienden? Pero este haplogrupo coincide con el área de las culturas o etnias semíticas, ¿ok? E incluye a árabes y judíos. Tanto árabes como judíos están integrados en este haplogrupo. No, ¿por qué? No me lo pregunten a mí, pregúntenselo a los genetistas, ¿ok? Esto no es algo que se me ocurre a mí. Por lo tanto, ahí tenemos también otro mito que desaparece según estos datos, ¿sí? Y es que árabes y judíos tendrían antepasados comunes. Ahora se supone que según el relato bíblico los judíos serían más antiguos que los árabes, pero nuevamente la información genética que hay no nos dice eso. Ya vimos que este haplogrupo aparece hace 18.000 años atrás
y cada haplogrupo tiene distintos subgrupos, ¿entiendes? Distintas subdivisiones, ¿ok? Y los subgrupos o subdivisiones que corresponderían a los judíos serían paradójicamente las más recientes. Es decir, los árabes, según esta información genética, son más antiguos que los judíos. Y los judíos son una genética, sería, según esto, una genética muy reciente, muy reciente. Los subgrupos que encuadran a los judíos estarían en una antigüedad del orden de los 5.500 años atrás hasta los 1.200 años atrás. Es decir, las divisiones genéticas judías más recientes serían del 800 después de Cristo. Es decir, después de la última diáspora. ¿Okay? Es decir, ahí hay una prueba de que por lo menos parte de la población judía, su genética habría nacido fuera del territorio de Israel. Y si tomamos a la población más antigua, hace 5.500 años atrás, es decir, hace 3.500 años antes de Cristo, esto también dejaría a los judíos fuera del protagonismo bíblico de muchas cosas, ¿eh? Del periodo abrámico, ¿me entienden? Obviamente esto depende de cómo se interprete también la historia bíblica y qué antigüedad se le pueda dar, se le pueda otorgar a la historia bíblica. ¿Me entienden? No estoy diciendo que esto sea concluyente, lo dije desde un principio. Esto es solamente una referencia, pero una referencia que no le hace un buen juicio, digamos, a toda esta teoría y mitología sionista, que trata de meter a la fuerza a un grupo humano, incluirlo dentro de una tradición religiosa. ¿Ok? Ahora bien, otro dato. ¿Qué tan bíblicos genéticamente son los judíos? ¿O qué tan semíticos son los judíos? ¿Me entienden? Esto da para muchas cosas, o sea, para interpretarlo de distintas maneras. ¿Me entienden? Pero, ¿qué porcentaje de este haplogrupo J tienen los judíos? Y comparándolo en relación a los otros grupos humanos de la zona en general, Arabia, norte de África, en fin. Bastante bajo. Los judíos que viven en la diáspora hoy en día tienen en promedio, alrededor de un 20% de porcentaje de este haplogrupo. Es decir, tendrían un 20% de pureza genética. ¡Wow! Bastante exiguo, bastante poco, ¿eh? ¿Qué quieren que les diga? Comparado, ¿cierto? Con, por ejemplo, una vez vi un video de un señor sionista que estaba súper feliz, creo que lo conté en otro video, que estaba súper feliz porque se había hecho un examen genético. Y que en ese examen genético él aparecía, primer mito, como un Cohen, propiamente dicho, porque se demostraba con este estudio genético que él era descendiente de Aarón, el hermano de Moisés, que había sido el primer sumo sacerdote. ¿Okay? Yo creo que lo mencioné en otra ocasión y esa vez lo dije, que a este tipo lo estafaron porque es imposible demostrar, ¿cierto?, una relación genética con una persona que no existe. En cuerpo, digamos, el cuerpo de esa persona, ¿dónde está la muestra genética para poder comparar, ¿cierto? Y estrictamente hablando podríamos estar hablando de un personaje mítico, de una persona que a lo mejor nunca existió. ¿Cómo se hace la relación? Lo estafaron, ¿me entiendes? Yo conozco la empresa a la que recurrió este caballero, no la voy a nombrar para no meterme en problemas porque son empresas judías que obviamente entregan una información falsa, pero que esté de acuerdo al relato políticamente conveniente. ¿Okay? Este señor también decía en esa oportunidad que él en esta misma empresa le habían mostrado otro estudio genético
que daba a demostrar de que los judíos tenían el porcentaje de pureza genética más alta del mundo, ¿ah? Y que eso demostraba la pureza también de las mujeres judías como las más fieles del mundo, y se burlaba de las mujeres de los otros pueblos, de las otras naciones, de las otras nacionalidades, ¿ah? Nuevamente, la información genética oficial no nos dice eso. Nos habla de que los judíos de la diáspora solamente tienen un 20% de pureza genética, y esto empeora, baja todavía más cuando hablamos de los judíos de los israelitas, baja a un 14%. Entonces esto de jactarse de la fidelidad de las mujeres judías y de burlarse de la fidelidad de las mujeres del resto del mundo, no sé, pues cada quien ve lo que quiere ver en esta cuestión, y más todavía cuando hay empresas fraudulentas que apoyan y sirven para engañar a esta gente ya adoctrinada de por sí. ¿Me entienden? Bueno, dentro de estos subgrupos, el subgrupo que tiene que tendría un porcentaje más alto, digamos, de esta genética, creo que serían los judíos sefaradíes, con un 29%. Pero hay algo curioso en este asunto, porque en ese mismo subgrupo están también los samaritanos, que viven en Israel y que ellos siempre han dicho que ellos nunca se han ido del área, y que ellos sí son los verdaderos herederos de la tradición y de la genética hebrea. Bueno, los samaritanos tienen un 50% de esta genética, ¿ok? Y distintas poblaciones árabes van desde un 20% y 20 y tantos por ciento, similar a los judíos, a otras que tienen un 40%, a otras que tienen un 60%, y hasta llegar a algunas poblaciones que tienen más del 80% de pureza genética, que son poblaciones que viven en el Cuerno de África, en Etiopía o en Yemen, ¿ok? Que son las que tienen porcentajes más altos, digamos. Entonces, vemos que la ciencia en la que mucho han aportado los hermanos judíos no respalda el relato bíblico al que la población judía moderna se quiere subir. Insisto que esto es solamente una referencia. Una persona judía me podrá decir, me importa un rábano tus aseveraciones científicas, y lo respaldo completamente. O sea, esto no es categórico, ¿me entienden? No hay que ponerse denso con esta situación. Pero, lo que sí, si se ocupan distintos argumentos bíblicos para aseverar que un grupo humano es superior al resto del mundo, y no solamente eso, si se ocupan argumentos bíblicos para aseverar de que Dios me está, ¿cómo se dice?, bendiciendo una acción militar, creo que eso se escapa de la discusión. Gracias, que estén todos bien, cuídense mucho. Esto fue La Mágica Historia. Chao.